José Luis Díaz Rossello, o Pato para los más cercanos, hasta 2010 fue responsable del piso de ginecología del Hospital de Clínicas. Actualmente retomó su trabajo clínico. Continúa colaborando como docente en el Hospital de Clínicas, en el que lleva más de medio siglo de trabajo. Volvieron a convocarlo de organismos internacionales para actividades en el Caribe inglés y ha estado asesorando y dando cursos en la zona de Bahamas, Grenada, Antigua y Barbuda, Barbados y Haití. Doctor, ocupar durante tantos años y estar trabajando, inclusive actualmente en organismos internacionales, este aeropuerto debe ser casi que tu casa, ¿no? Ir y venir. Sí, tuve el privilegio de viajar mucho. Y siempre por un organismo, no por mí. Sí, no, claro, pero en definitiva, pero también el organismo lo elige a uno, pero digamos, y ahí es cuando uno se da cuenta, por ejemplo, a veces qué tan lejos está el Uruguay en materia, en el caso concreto de la medicina, del tema de la ginecología, el tema de las investigaciones, todo este tema. A veces sentimos desde Uruguay que estamos muy lejos, sí. Quizás ahora estamos más cerca. ¿Cuál es la percepción que se tiene? Sí, en realidad yo soy producto criado por una saga, es decir, cuando Caldeiro tuvo el privilegio, Caldeiro Barcia, de ser seleccionado como un investigador para una temática importante por la Organización Panamericana de la Salud, yo entré a trabajar como él en 1970 como estudiante. Y esa saga, con el doctor Schwartz después, un argentino que había sido seleccionado por Caldeiro por ser un obstetra de mucho prestigio y bien formado, se transformó, para lo que tú dices, en Uruguay, la sede regional de un organismo que miraba a la madre y al recién nacido y lo trataba de imponer en las agendas políticas de toda América Latina y del Caribe. ¿Hoy los recién nacidos están en las agendas políticas? Sí, están en las agendas políticas. Tal vez se reduce mucho al momento de nacer y la agenda política debe expandirse al recién nacido y a su madre y a quienes lo crían, con una importancia tal vez mayor que el tiempo de embarazo, que es hoy en día las ciencias la verifican, que es el tiempo de crianza, como la segunda etapa reproductiva, en la cual ya no se hace genéticamente por dos, sino que es una construcción cooperativa de muchos que ayudan a criar, y esa agenda política se está entrando. Tal vez con un 0 a 3 años, que debería ser más énfasis en 0 a 3 meses, o en 0 a 1 año, pero es una agenda que está entrando, más que la neonatal. La cantidad de nacimientos en el Uruguay se ha visto siempre como un problema desde el punto de vista demográfico. ¿Puede considerarse desde tu perspectiva en la mirada regional como un problema o es lo que hay? Los demógrafos cuentan los niños que nacen. Desde mi mirada lo que importa es el potencial de desarrollo que hay en esos niños y que se pierde después de nacer rápidamente por todo el resto que falta para la construcción de un ser que pueda tener en la vida adulta todo el potencial con el que pudo haber sido en una familia y criado y educado en las mejores condiciones. O sea que hay un tema de contar y un tema de calidad de oportunidad. Yo creo que lo que no se va a revertir es la tendencia a que las parejas jóvenes, no tan jóvenes, tienen una decisión de tener un número de hijos, que no es lo mismo que en el pasado, que era un número ilimitado. Tal vez porque antes el limitado ese significaba que algunos los iban a perder. Hoy en día, mi abuelo eran 15 hermanos. Claro, hoy en día uno podría decir, me acuerdo que lo puse en la revista Lancet, me pidieron para hacer un artículo de el cambio de milenio, y en ese artículo yo escribía: los niños en el próximo siglo van a ser inmortales mientras niños, porque claro, la mortalidad bajó muchísimo. Entonces, ahora lo que hay es más una mortalidad civil, una mortalidad de posibilidades. Entonces, cuando uno cuenta los que nacieron, uno tendría que estar contando en realidad los que llegan a tener un desarrollo después del primer año, donde todas sus capacidades han sido muy protegidas. Y ahí es donde más se pierde hoy. Entonces, el número de los que nacen y el número de los que llegan a veces está vinculado en el momento que nacen. Y hoy en día sabemos que en el Uruguay la crisis reproductiva está en que pongamos la mitad de las personas que tienen familia, que se embarazan, las mujeres que se embarazan, las parejas jóvenes que tienen, la mitad lo hacen en un momento que lo consideran inoportuno. O sea que
el ideal sería que los que lo difirieron porque entraron en carrera universitaria y tienen una agenda de expectativas laborales y educativas, lo difirieron, de repente no lo pueden lograr porque llega un momento de cierta infertilidad. Y los que lo adelantaron sin querer, porque no llegaron a poder hacerlo, porque no tenían el anticonceptivo adecuado, esos siempre hubieran querido tenerlo después, o sea que el número sería el mismo, pero tal vez las posibilidades de crianza podrían ser más favorables. O sea que yo creo que acá hay un tema de derechos, el derecho a que el nacimiento sea por opción y no por azar, y nuestro país tiene las herramientas, y yo creo que, bueno, justo en estos días de alguna manera la administración del ministerio y el gobierno, la torre ejecutiva, están pensando en que eso tiene que entrar en agenda. O sea que no digo que el número sea lo importante y tal vez si hubiera más nacimientos sería mejor, pero tal vez lo que hay que buscar es que los nacimientos ocurran en el momento más oportuno para parejas que, no digo todas, pero más de un 90% están decididas, en mujeres y hombres, en algún momento tener hijos. En los últimos 15 años uno de los problemas más serios que se han notado y que se han marcado es el embarazo adolescente, ¿no? El no deseado. Bueno, tal vez la palabra embarazo adolescente, y tú lo dijiste muy bien, dijiste el no deseado, es porque antes, como no se podía saber, porque no había registro de si un embarazo en la primera consulta la mujer decía yo lo tuve por casualidad o lo estábamos esperando, lo estábamos buscando, entonces uno utilizaba como proxy, o sea, como elemento, como digo, sustitutivo de eso, esa información que no teníamos, el embarazo adolescente, porque decía, bueno, esta edad es la que tiene menos intencionalidad. Sí. Pero hoy en día se sabe la intencionalidad en cada edad, porque el registro que se hace por el sistema informático perinatal, que es uno de los productos de la saga donde yo trabajé, del CLAP, uno puede saber para cada edad, 18, 19, 20, 21, 22, cuántos porcentajes son embarazos intencionales y no, porque lo dicen en la primera consulta. Y si uno más después los clasifica por nivel educativo, uno se encuentra con que tiene un panorama mucho más allá de adolescente. Y cuando ve que a los 21, 22, 23 también hay mujeres que no desean tener su segundo hijo en ese momento, y es no intencional. Y hay muchas chicas que tuvieron un embarazo a los 17 y tienen otro a los 22 y tampoco es intencional. O sea que en realidad desde el punto de vista de la conceptualización, uno no debería ser solo adolescente, sino que decir no intencional a cualquier edad y tratar de darle esa capacidad a las mujeres de decidir y a los varones de decidir cuál es el momento. Porque sabemos que el país sería muy diferente si todos los niños que nacen, los padres, los tienen en el momento que entienden que pueden criarlos. Y esa es una crisis. Que hay un problema de preconceptos y de información. Terrible preconcepto. Y eso creo que nos hace mal a la hora de planificar familiarmente, de planificar como país, y después de valorar las situaciones. Claro. Si yo pusiera un editorial hoy y le dijera, bueno, las adolescentes no deberían embarazarse si no quieren y debería haber todo un proyecto de adolescentes, también tendría que ser uno similar que dijera los universitarios deberían poder embarazarse cuando quieren, porque es clarísimo que el mayor anticonceptivo que tiene el país es la universidad. Uno entra a la universidad y no se embaraza. Eso es clarísimo. ¿Y por qué es claro? Porque la universidad es excluyente. ¿Sabes que se habla tanto de inclusión? La universidad no quiere estudiantes embarazadas o muchachos que tienen que quedarse en algún momento con su hijo en la casa. No les da ninguna facilidad. ¿Y qué mejor podría ser para un país que planifique que decir todos estos tipos que tengan interés en progresar, hacen el esfuerzo, terminan el liceo, hacen el segundo ciclo, ingresan a facultad, se rompen todos, que tengan hijos? Sí, es un negocio bárbaro, porque esos individuos tienen en la mejor edad, un acumulativo. Ahora, lo que pasa muchas veces es que no tienen conciencia de su fertilidad, lo difieren, y muchos de ellos, con la mejor intención, después no pueden tener el número de hijos que quieren porque empezaron tardíamente. ¿Qué pasa en el mundo con esos casos? Y bueno, es clarísimo que la licencia parental y todo lo que tiene que ver con estímulo a los universitarios para que hagan una carrera y un ingreso laboral sin discriminación por ser padres es un elemento de progreso clarísimo. O sea que estamos atrasadísimos. No, yo creo que no. Yo creo que las agendas a veces toman carriles que son un poquitito dramatizadores. ¿Pero a ti te parece que la Universidad de la República... ¿No puede hacerlo? No. Tiene entre sus
entre sus ítems pensar en este tema que estás planteando? Y yo qué sé. Yo fui militante universitario y a veces eran 10 puntos en la agenda y ninguno tenía que ver conmigo. Entonces, todavía pasa eso. Todavía pasa. Entonces, si uno pensara en lo que necesita y se pudiera militar por lo que necesita, haría otras cosas. Pero en general la gente tiene una agenda que es como ajena a uno. Eso es verdad. A mí siempre me llamó la atención, hace muchos años que te conozco y sigo tu actividad, en los lugares insólitos en los cuales has trabajado. Sí. Porque no trabajás en Madrid, en Buenos Aires o en Nueva York. Bueno, ¿Dónde está Pato? Está en Haití. ¿Dónde está? En Guyana. ¿Por qué has terminado en esos destinos tan ajenos a nosotros? Tengo que agradecérselo a mis padres, que eran personas muy austeras, pero que no dilapidaron todo lo poco que tenían en darme educación bilingüe. O sea que yo entré en una escuela francesa y después estudié inglés. Y entonces una de las condiciones que tengo es que puedo trabajar en los 4 idiomas de la organización y puedo dar cursos en inglés o en francés, y eso me llevó a lugares que no son tan... Por supuesto, por la temática que tengo desarrollada por un centro, como es el Centro Latinoamericano de Perinatología, que está presente en toda América, tuve esa facilidad. Y entonces cuando necesitaron a alguien para Haití, buscaron un francoparlante, y fui. De cualquier manera es otro privilegio, porque nadie sospecha que eso te va a agregar en experiencia lo que te agrega ir a esos países. Bueno, pero me importa saber cómo es Haití, porque siempre en educación dicen que nuestros parámetros de educación son similares a los de Haití. ¿Es el país más pobre de América? ¿Cómo es una sociedad como esa? Educación y desarrollo. Vamos a poner ese tema. Haití tiene madres que caminan, viví 5 meses, que caminan 5 kilómetros con sus hijas perfectas, y vos no encontrás en el lugar más que un balde para bañarlas, pero todas las llevan a la escuela. Así que hay una vez estaba en el escritorio mío y un muchacho que vino a arreglar los filtros del aire acondicionado me dice: doctor, usted no me podrá conseguir una beca. O sea que hay un potencial enorme de valor de la educación. No tiene ninguna oportunidad. Yo siempre dije, te lo comenté hace años, que el mejor proyecto que yo podía anhelar era que los gobiernos, en función de la cantidad de habitantes que tengan, le den visa libre a los haitianos, y que los haitianos encuentren una patria donde ir, por lo menos para mandar por cualquier agencia dinero para sus familiares en Haití. Es decir, no podemos decirle que son nuestros hermanos, ir a visitarlos y no traerlos para casa cuando están viviendo en esas condiciones. Pero Haití tiene esa condición, una condición de enorme valor de la expectativa educativa, porque es la única que los mueve, ¿sí? Si ellos no tienen ni salario vacacional, ni nada, no están desocupados, no tienen fondo de seguro de empleo, ni nada. Es una población que sabe y tiene ese valor. Si se ponen a trabajar, llegan, porque es lo único que les queda como salida. Guyana tiene otro ejemplo, educación. Guyana, cuando sale la República Cooperativa de Guyana, que sale del Commonwealth, es hace 44, 45 años. Los años educativos que tenía una mujer en ese momento eran 5 promedio. Cuando yo estuve en el 2010, eran 9,5, y ya había pasado la educación de los varones en promedio. Pero ¿qué pasaba? Los 4, y eso fue una foto que yo mandé a todos mis amigos cuando estaba en Guyana. Yo en Guyana viví 1 año. Cuando terminé por 65 mi labor docente para la facultad, esa clara discriminación de edad que tienen, yo tuve que irme para afuera, tenía que cambiar mi ritmo de trabajo, me fui 1 año afuera. Y en ese primer correo que mando fue porque vi 4 tabloides, que es el formato tabloide de la prensa, mucho color, guyanés, porque tienen influencia de los indios de las Indias orientales. Los 4 tenían la misma tapa. Los puse en el piso, les saqué una foto. ¿Qué tenía la tapa? La tapa tenía la foto del alumno que había sido la mejor nota de 6º año de primaria. Y en chiquito la de los otros 10 alumnos. Es decir, había un reconocimiento social en todos, la prensa oficial y de oposición, al esfuerzo de el que había llegado con la mejor nota en 6º año en una especie de concurso de escuelas primarias. Pero no era eso solo. Al día siguiente eran entrevistas a los que habían salido 11, 12 y 13. Es decir, había claramente una voluntad educativa. Y yo, el siguiente que mandé sobre educación era que estaban preocupados, el gobierno de Guyana, que uno dice Guyana, y dice, tienen un bajo ingreso. Es un país
700.000 habitantes, 70.000 viven en la Merindia. Y nadie lo conoce. Sin embargo, la preocupación del gobierno era que estaban llegando a 10% de deserción liceal. Entonces, ¿qué subdesarrollo tienen? Por eso digo, el subdesarrollo es con educación. Y cuando comparás, inevitablemente... El ingreso no es ingreso per cápita, es ingreso educativo. Y ahí le hago un chapeau a Fernando Figueiras con su insistencia y su discurso de interés de que eso sea agenda. Porque realmente el ingreso per cápita no dice nada, es el ingreso educativo. Es el ingreso educativo. Eso indica más de un país y de su futuro. Y cuando estás lejos, ¿cómo observás ese Uruguay? Bueno, a mí me apenó que estando en Haití alguien dijo que estábamos en el Uruguay con la mortalidad infantil de África, pero era en la campaña electoral, mandé una carta, porque realmente un país como Uruguay, que toda la vida hizo un enorme, pero enorme esfuerzo igualitario, donde todo el mundo, hace muy poco este periodista argentino que publicó en el New York Times sobre Uruguay, una nota, y dice, el país donde Naides es más que Naides, y donde los ricos son los más pobres ricos de América Latina y los pobres son los pobres más ricos de América Latina. No podemos vivir constantemente agraviando, digamos, lo que es la historia, desde los partidos fundacionales hasta ahora, de progreso. Es decir, no se puede. Ayer me gustó mucho que el Partido Colorado, yo estoy a la intemperie política, no estoy con ningún partido, pero sacó una cosa muy interesante que la gente no sabía. Rivera, hasta ahora, toda la gente que contribuyó en la construcción del país, me pareció necesario. Es decir, yo creo que acá todos tenemos algo que ver con la construcción, y cuando desde afuera ves que al Uruguay, estando en Haití, dicen que tiene algo que ver con África o que estamos como Haití, es no conocer lo que es Haití y lo que es, que tiene muchos valores, pero nosotros tenemos el privilegio de haberlo superado en logros sociales. Somos muy ingratos primero y con nosotros mismos. Con nosotros mismos y por esto que está diciendo, a veces o muchas veces bastante ignorantes. Claro, si yo te digo que cuál es el país que hizo la revolución en materia de mortalidad infantil en América, somos tan ingratos que a nadie se le ocurre saber que en los 60 últimos años hubo un país que hizo un cambio sustantivo en la mortalidad infantil, porque le asignamos ideológicamente valores a los países. Yo te digo, el país que hizo la revolución fue Perú, bajó de 150 por 1000 a 35, se salvaron 115 niños cada 1000. Uruguay tenía una mortalidad infantil mayor que Cuba hace 60 años, tenía 40 y Cuba tenía 35. Cuba siguió bajando y Uruguay siguió bajando, pero en realidad Perú fue el que hizo carreteras, desarrollo, acceso a las poblaciones indígenas y bajó la mortalidad. En ese sentido, la información muchas veces se ideologiza, se partidiza, y por supuesto eso hace que seamos ingratos con nosotros mismos. Somos un país muy chiquititito, al lado de otros países grandes, geográficamente estoy hablando. Sí. Y a veces nos enteramos que cerca de Montevideo, somos un país que padecemos la macrocefalia montevideana, y a veces nos enteramos de desgracias en partos, en gestaciones, etcétera, tragedias familiares, porque no hay una ambulancia, porque... Entonces uno dice... Se exagera, porque si somos el país de América que tiene la mortalidad materna más baja, y siempre la tuvo baja, es porque 100% llegan a instituciones. Sí, yo creo que hay el peor defecto del uruguayo es la exageración. Y creo que es parte de eso, de que tenemos algo que comentar y exageramos, y hay mucha exageración, alguna exageración. Y el mayor defecto es no reconocer el esfuerzo. Yo creo que en toda comunidad pequeña hay esfuerzos para mejorar. Hay cosas que no se pueden. Lo decía el otro día en tu programa, Benir Satú. Nunca vamos a vivir como los multimillonarios de Manhattan o de París. Nunca. Saquémoslo. Si podemos vivir una vida muy digna sin tener que aspirar a eso. Pero el uruguayo ha tenido una tradición de reconocimiento de que ha ido logrando las cosas. Siempre puede salir alguien que diga, me falta, en la cuadra no tengo un tomógrafo. Pero hay otros problemas de salud mucho más grandes que ese. Entonces, esta pugna por sacar, digamos, de contexto el progreso es un defecto, pero es un defecto electoral. Es un defecto porque con eso de repente te dan un voto.
pero quienes estamos afuera... Eso es pensar chiquito, ¿eh? Sí, bueno, pero es eso, tú lo sabes. Digo, es parte de que el Uruguay no tiene una agenda intelectual con apertura y sin que la castiguen. Es decir, en Uruguay es muy difícil opinar desde la intemperie y decir sin ambajes lo que pensás, porque alguien puede interpretarlo. Y hay edades para todo. Yo estoy en una edad en la cual puedo decirlo. ¿Qué tan feliz te ha hecho estar más cerca desde la medicina, de la vida que de la muerte? Bueno, en realidad no es tan así, porque el periodo más breve de mayores cantidades de muertes es el periodo inmediato al nacimiento. Claro, hay muchos bebitos que fallecen en eso. Claro que tenés la compensación profesional de que estás mirando que aquellos que puedas ayudar en algo, en general no es tanto médico, sino que hoy en día es muy claro, es el colectivo que cuida, es decir, enfermeras, parteras, médicos, y la familia, ayudar a eso, a que dure 70 años, no es lo mismo que trabajar reparando coleccionables, ¿no? Digo, al final, siempre digo que en la medicina la neonatología tiene 20 diagnósticos, que son los que nacen a las 23 semanas, 24, 25, 26, porque está muy vinculado al tiempo. Claro. Entonces tenés de las 23 a las 42, y en el final tenés 30 diagnósticos, 65, 66, 67, 68, cada uno con su edad y la carga de senescencia o de envejecimiento. O sea que el estar nosotros tenemos, por un lado, algún riesgo vital, pero tenemos un carrerón por delante. ¿Qué te parecen esas modas de nacimientos que se dan en la bañera de una casa y que vemos fotos y filmaciones? La diversidad. Es espectacularmente lindo saber que hay diversidad. El humano es diverso. ¿Y el médico qué piensa en esos casos? Y bueno, no importa mucho. En realidad hay un programa de la BBC que se llama All or Nothing, hecho hace unos meses, que muestra esa diversidad. Lo malo sería decir que una cosa es humana y la otra no es humana. Es decir que el parto humanizado es esto. Los humanos tenemos diversidad. Y si una madre, sin afectar su salud ni la de su hijo, tiene determinados, digamos, cultos o rituales en torno al nacimiento, no es más que expresar la condición humana. Hay mucho mercado para hacerlo de otra manera también, y bueno, la medicina está en un mercado, y yo creo que tomar partida en esas cosas, yo creo que desde el punto de políticas públicas, el país ha llegado al 100% de cobertura de partos institucionales, emergencia obstétrica, atención de recién nacido, y en el resto no tiene que meterse mucho porque hay diversidad. Como sos un viajero frecuente y utilizás frecuentemente los servicios del aeropuerto, muy cómodo y moderno como tenemos. Qué lindo proyecto. Sí, la verdad que sí. Proyecto, y bueno, hay que recordar que se hizo hace tiempo y que es un proyecto nacional. Exactamente. Y bueno, justamente para que utilices y aproveches las instalaciones de la sala VIP en Partidas, de Aeropuertos VIP Club, que es quien nos atiende tan cómodamente aquí, te va a obsequiar para tu próximo viaje los servicios de la sala VIP de Partidas para que disfrutes. Impecable, muchísimas gracias. Así que bueno, Pato, ha sido un gusto recibirte, gracias como siempre, que pasemos bien. Encantado.